tal? Video tutorial número 17 del curso de Java. Como he visto hasta ahora, ya debe estar muy claro que son las clases, esas plantillas usadas para crear objetos que pueden almacenar datos, las variables, y realizar tareas, los métodos. Las clases nos las encontramos en todo lo que hacemos con el lenguaje Java. Hoy vamos a ampliar nuestro conocimiento sobre las clases, aprendiendo más sobre cómo organizarlas y cómo establecer reglas sobre cómo pueden ser usadas por otras clases. Estos son los temas que veremos en este bloque. Controlar el acceso a métodos y variables desde fuera de una clase. Veremos las palabras clave que nos permiten controlar el acceso. Veremos también la palabra clave que nos permite finalizar tanto clases como métodos y variables, de modo que los valores o definiciones no puedan ser subclases o no puedan ser sobreescritos. Veremos también cómo crear clases abstractas y métodos que nos permitan factorizar comportamientos comunes en las subclases. Y veremos cómo agrupar clases en paquetes y cómo usar las interfaces como puentes entre las jerarquías de clases. En los anteriores videotutoriales dedicados a programación orientada a objetos, hemos aprendido cómo definir clases, métodos y variables en Java. Las técnicas de programación que vamos a aprender ahora se centran sobre todo en los modos en que podemos organizar las clases en Java. Y todas esas técnicas se basan en usar palabras claves especiales como modificadores. Esas palabras clave nos permiten modificar el modo en el que se comporta el lenguaje Java. Así que para empezar vamos a ver en detalle los llamados modificadores. Modificadores que son palabras clave que añadimos a las definiciones. Puede ser a una definición de clase, a una definición de método o a una definición de variable. Y con ello lo que hacemos es cambiar su significado. El lenguaje Java tiene una amplia variedad de modificadores, entre ellos destacan los grupos que aquí vemos. En primer lugar, los modificadores para controlar el acceso a una clase, a un método o a una variable. Y son los modificadores public, private y protect. Además de un modificador por defecto que se aplica cuando no se indica ninguno de estos otros tres. El modificador static, que sirve para crear métodos y variables de clase, con el que ya hemos trabajado y ya hemos visto la diferencia que había entre métodos y variables distancia y métodos de variables de clase. Para crear métodos y variables de clase usamos este modificador static. El modificador final, que sirve para finalizar, como queremos decir, para hacer imodificables la implementación de clases, métodos y variables, para finalizarlos o para fijarlos, ya que no pueden ser cambiados a partir de que se le aplique esta palabra clave, este modificador. El modificador abstract, para crear clases y métodos abstractos. Y los modificadores synchronized y volátil, que son usados para los llamados threads, los hilos de ejecución, que también veremos en detalle pronto. Para usar cualquiera de estos modificadores, lo único que tenemos que hacer es incluir su palabra clave en la definición de una clase, de un método o de una variable. El modificador siempre precede al resto de la declaración y vemos aquí en pantalla algunos ejemplos. Aquí vemos cómo hacemos esta clase pública, cómo hacemos esta variable privada, cómo hacemos esta variable static, por tanto de clase y final. Variable final y que no podrá ser modificada. Por tanto, vemos cómo hacemos esta variable protected, static y final.
como hacemos esta public y static. Estos son ejemplos de modificadores que añadimos en la definición tanto de clases como de variables o de métodos. Si usamos más de un modificador en una declaración, como ocurre en algunos de los ejemplos que aquí tenemos, podemos colocarlos en cualquier orden. La única condición es que todos los modificadores tienen que preceder al elemento que están modificando, como vemos también en estos ejemplos. Asegúrate de evitar tratar a los tipos de retorno de los métodos, como ocurre por ejemplo aquí con void, el tipo de retorno de este método. No tratarlos como si fueran uno de los modificadores. No son modificadores, en este caso es un tipo de retorno. En general los modificadores son opcionales, como ya estamos viendo en todo el curso, lo que llevamos hasta ahora. Se pueden usar o pueden no usarse, pero hay muy buenas razones para usarlos, como vamos a ver a lo largo de este vídeo tutorial. Los modificadores que usaremos más a menudo son los de control de acceso a métodos y variables. Los que decíamos hace un momento, public, private y protect, además de el modificador por defecto. Estos modificadores lo que hacen es determinar qué variables y métodos de una clase son visibles o utilizables por otras clases. Usando controles de acceso podemos determinar cómo son usadas por otras clases, tanto variables como métodos. Puede que queramos que algunas variables y métodos de una clase sean solo de uso dentro de la propia clase y que estén ocultos para todas las demás clases. Este proceso de ocultamiento es el que se conoce como encapsulación y es el proceso por el cual un objeto controla lo que el mundo exterior puede saber sobre él y cómo el mundo exterior puede interactuar con él, con sus contenidos. Por tanto, la encapsulación es el proceso que previene a las variables de una clase de que puedan ser leídas o modificadas por otras clases. El único modo de usar esas variables es llamando a métodos de la clase si están disponibles, como veremos ahora, si están declarados públicos, y a través de esos métodos sí podremos acceder indirectamente a las variables. Como decíamos, el lenguaje Java nos provee con 4 niveles de control de acceso: public, private, protect y un nivel por defecto que se especifica cuando no se usa ninguno de los otros 3 modificadores de control de acceso. Así que para empezar, decir que variables y métodos pueden ser declarados y tener un control de acceso sin tener que utilizar para ello ninguna palabra clave, sin usar ningún modificador. En estos dos ejemplos que aquí vemos, de una variable y de un método, se les aplicará a los dos el control de acceso por defecto al no indicarse ningún modificador, ninguna palabra clave en su definición. Una variable o método que es declarada sin ningún modificador de control de acceso está disponible para cualquier otra clase siempre que esa clase esté en el mismo paquete que la clase a la que pertenecen esa variable o ese método. Como ya sabemos, la librería de clases de Java está organizada en paquetes, de los que ya hemos trabajado con varios y trabajaremos con más. Por tanto, cualquier variable declarada sin un modificador puede ser leída o puede ser cambiada por cualquier otra clase si está dentro del mismo paquete. Y cualquier método declarado del mismo modo puede ser llamado por cualquier otra clase siempre que esté dentro del mismo paquete. Por el contrario, ninguna otra clase puede acceder a estos elementos. Cualquier clase que no esté dentro del paquete no puede acceder a variables ni a métodos de ningún modo.
Desde luego se trata de un nivel de control de acceso que controla muy poco. Cualquier clase en el mismo paquete puede acceder a todas las variables, puede modificarlas, y lo mismo con los métodos. En cuanto a control de acceso, no controla demasiado, así que no es muy útil. Aunque sí, he dicho lo que acabamos de decir, lo que se plantea es cómo hay que colocar las clases para que formen parte de un paquete o de otro. Veremos más adelante en detalle esto, pero creo que ya lo comentamos en algún otro momento. Hacemos nuestras clases miembros de un paquete usando la declaración package. Es la palabra clave que hay que utilizar para indicar a qué paquete pertenece una clase. Si no se usa ese sistema, esa palabra clave package, la clase es incluida dentro de un paquete con todas las otras clases que no pertenecen a ningún paquete y que se denomina un named sin nombre, sería algo así, y automáticamente cualquiera que no forma parte de ningún paquete entra dentro de ese paquete. Para evitar completamente que un método o una variable sea usado por ninguna otra clase, tenemos que usar el modificador private. Usando este modificador, el único lugar desde donde esos métodos a los que le apliquemos este modificador o variables solo pueden ser accedidos desde dentro de su propia clase. Por ejemplo, una variable instancia privada que lleve este modificador privado, private, solo puede ser usado por métodos que pertenezcan a su propia clase, pero no por métodos ni por objetos de ninguna otra clase. Los métodos privados solo pueden ser llamados por otros métodos dentro de su propia clase también, pero no por ningún método desde fuera de su clase. Importante también, estas restricciones afectan a las herencias. Ni las variables privadas ni los métodos privados son heredados por las subclases. Este uso de variables privadas puede ser útil en dos circunstancias. En unos casos, cuando está claro que no va a haber nunca ninguna razón para que otras clases tengan que usar esa variable. Pero fundamentalmente la razón clave es para evitar que otras clases puedan causar estragos, por decir así, cambiando la variable de modo inapropiado. Si se puede acceder desde fuera de la clase a una variable y se puede cambiar, puede provocar problemas en esa clase que la contiene. Por ejemplo, consideremos una clase Java llamada nota final que determina la nota final de un alumno a través de varias variables. Una variable en esa clase se puede llamar, por ejemplo, nota examen y controla la nota de las pruebas escritas. Como puedes imaginar, esta variable tiene un gran impacto en el resultado de nota final. Si la variable fuera cambiada por otras clases, la ejecución de nota final cambiaría también en gran medida. Y para evitar este escenario podemos declarar esa variable nota examen como privada y asegurarnos que ninguna clase fuera de la que la contiene pueda acceder y modificar su valor. Vamos a crear una clase que vamos a llamar logger, por ejemplo, sin ningún modificador, como vemos. Vamos ahora a crear una variable privada usando esa palabra clave, ese modificador private. De este modo nos aseguramos que ninguna otra clase va a poder recuperar o va a poder configurar el valor de esta variable de modo directo. Aquí tenemos un ejemplo, una variable de tipo string llamada formato y que modificamos con la palabra clave private. Y vamos ahora a declarar dos métodos públicos. En un momento veremos un poco más en profundidad el modificador public, pero vamos ahora a aplicarlo aquí, que va a ser el sistema por el cual vamos a poder acceder al valor de esa variable desde otras clases. Es algo muy común que veremos posteriormente en más trabajos prácticos, en configurar en las clases métodos públicos que nos permitan acceder a variables privadas. Sería un ejemplo, aquí como lo vemos, denominado un método público, getFormat, y mediante el cual nos va a permitir acceder al valor que tenga la variable formato. Y vamos a
crear otro método también público al que llamamos, por ejemplo, setFormat, y que es el que nos va a permitir modificar el valor de la variable. Pero aquí vemos un ejemplo práctico de la importancia, porque a veces se plantea, pues si puedo a través del método cambiar la variable, ¿qué más da que sea privada que pública? Bueno, pues porque como aquí vemos, gracias al uso de un método, vamos a poder modificar el contenido de private, la variable privada formato, solo si se pasa uno de estos dos valores. En el método indicamos que solo si formato es igual a admin o formato es igual a aucas, entonces desformato igual a formato. Por lo tanto, si le pasa cualquier otro valor a la variable distinto de estos que están aquí configurados, no se puede modificar. Así que habría muchísimos más, pero es un ejemplo práctico de la importancia de por qué a veces puede ser importante definir una variable como privada y luego un método de acceso público para poder modificar su valor. En este caso, como vemos, con condiciones. En otros casos puede que quieras que un método o una variable de una clase esté completamente disponible para cualquier otra clase que quiera usarla. En ese caso tenemos que utilizar el modificador public. Por ejemplo, la clase color, que forma parte del paquete Java AWT, tiene variables públicas para los colores comunes, como puede ser, por ejemplo, el color negro, variables que son usadas sobre todo para las clases gráficas, y cuando quieren usar el color negro tiene que haber un acceso completo a la posibilidad de usar ese color. Un ejemplo en el que podía interesar declarar como públicas variables dentro de una clase llamada nota final, que representa la puntuación final de un alumno, y podíamos tener dentro de esa clase variables públicas, como podía ser bien con un valor de 6, notable bajo con un valor de 7 y así sucesivamente. Y estas variables públicas podían ser accedidas por otras clases para poder hacer uso de ellas. Por tanto, este modificador public hace un método variable completamente disponible para todas las clases. Ya lo hemos usado en muchas aplicaciones que creamos en el curso. Bueno, en fin, lo hemos usado en todas porque public es una palabra clave, un modificador que forma parte del método main, que usamos siempre para convertir una clase en aplicación. Y el método main tiene que ser público, de otro modo no podría ser llamado por un intérprete Java para ejecutar la clase. En este caso, en el tema de las herencias de clase, todos los métodos públicos y todas las variables públicas de una clase son heredadas por sus subclases. Antes de continuar, una pequeña fe de errores en los dos anteriores controles de acceso, public y private. No borré aquí control de acceso por defecto. Este ya vimos cuál era, el control de acceso cuando no se indica ninguno. Me quedó aquí en la diapositiva puesto, pero desde luego hay que borrarlo. Y vamos con la tercera de las palabras clave para controlar el acceso, que es la palabra clave protect, y que limita el acceso a métodos y variables de una clase a dos grupos: a las subclases de esa clase y a otras clases que estén en el mismo paquete que esa clase. Y lo vemos en este ejemplo de definición de una variable a la que aplicamos este control de acceso. Puede que de entrada te pueda parecer que no hay diferencia entre estos dos grupos, que solemos tener la idea de que todas las subclases forman parte del paquete, del mismo paquete que las superclases, pero no siempre es así, y un ejemplo lo tenemos aquí en pantalla con la clase JApplet. Como podemos ver aquí en la estructura jerárquica de su clase, es una subclase de Java Applet,
y sin embargo no está dentro del mismo paquete que Java Applet, sino que forma parte del paquete Java Swing, como podemos ver aquí arriba. Así que por lo tanto no siempre las subclases están dentro del mismo paquete que sus superclases. Por tanto, de este modo nos aseguramos que las variables protect, los métodos protect, estén disponibles para las subclases, incluso si no se encuentran en el mismo paquete. Es un nivel de control de acceso útil cuando queremos hacer sencilla la implementación de subclases. De este modo vamos a asegurarnos que las subclases pueden usar los métodos y las variables de su superclase se encuentren en el paquete que se encuentren, y impide a cualquier otra clase no relacionada que pueda hacerlo. Esta posibilidad de acceder a subclases que se encuentren en otro paquete hace diferente protect del control de acceso por defecto que veíamos al principio. En un ejemplo práctico de su utilidad, imaginémonos que tenemos una clase a la que llamamos oír audio, que lo que hace es ejecutar un archivo de audio digital. Esta clase tiene un método al que llamamos abrir micrófono, que es un método interno que interactúa con el hardware para preparar el micrófono para ejecutarse. Así que abrir micrófono no le importa a nadie fuera de la clase oír audio, de modo que en un principio puede que queramos hacerlo private. Un snippet de la clase oír audio es el que podemos ver aquí en pantalla. El código tal como lo tenemos escrito funcionaría bien si oír audio no va a tener subclases. Pero ¿qué ocurre si creamos una clase llamada, por ejemplo, oír audio en vivo, y que sea una clase de este oír audio? Esa clase necesita acceder al método abrir micrófono para poder sobreescribirlo y proveer el soporte que ya tiene oír audio para el hardware y demás. Pues para poder hacer accesible para esa subclase el método de la clase oír audio y que siga protegido ese método del resto de las clases, podemos utilizar en lugar de private protect y logramos el mismo resultado. La diferencia entre los distintos niveles de control de acceso puede hacerse confusa, especialmente en el caso de métodos y variables protegidos. En esta tabla que ves en pantalla está resumido de modo claro lo que es permitido y lo que no es permitido en los distintos niveles de control. Desde el menos restrictivo, public, que está accesible para todas las otras clases, hasta el más restrictivo, el private, que está accesible solo para la clase a la que pertenezcan variables o métodos. El protect, que acabamos de ver hace un momento y que está prohibido para las clases fuera del paquete, pero siempre que esas clases no sean subclase de la clase desde donde se hace el control de acceso. En ese caso sí que se puede acceder, como veíamos hace un momento. Es la diferencia respecto al default, que como vemos no puede acceder ninguna clase fuera del paquete, aunque sea subclase de aquella a la que se le aplica el control de acceso. Creo que con esta tabla comparativa queda bien explicada la diferencia entre los niveles de control. Irá como imagen PNG junto con el vídeo tutorial para en cualquier momento poder consultarla. Un último tema en cuanto al control de acceso relacionado con los métodos en los que se vean envueltos subclases, en el tema de la herencia en los controles de acceso. Porque cuando creamos una subclase y dentro de ella queremos sobreescribir un método, tenemos que tener en cuenta el control de acceso asignado a el método original en la superclase. Y respecto a esto, como una regla general, no podemos sobreescribir un método de Java y hacer ese nuevo método más restrictivo, con un control más restrictivo que el que tenga el original. Sin embargo, sí podemos hacerlo más público. Así que aquí resumimos las
reglas con las cuales tenemos que llevar a cabo esta sobreescritura de métodos en las subclases. Los métodos declarados public en una superclase tienen que también ser public en todas sus subclases. Los métodos declarados protect en una superclase tienen que ser bien public o bien protect, no pueden ser private. Y los métodos declarados, los métodos sin control de acceso, los métodos que denominamos por default, no pueden ser declarados como private, sí como public o como protect. En cuanto a los métodos private, recuerda que no pueden ser heredados de ningún modo, así que por tanto no se le puede aplicar ninguna de estas reglas, ya que no pueden formar parte de ninguna herencia. Esto de entrada puede parecer complicado, de cuál se puede convertir a cuál en las subclases. Es muy sencillo si te fijas en la tabla que usábamos hace un momento. Decíamos que se pueden hacer los métodos más públicos pero no más privados, con la excepción de private, que recuerda que no se hereda y por lo tanto esta no se tiene en cuenta. Pero observa como aquí vamos de izquierda a derecha. En los que sean public tienen que seguir siendo public siempre, porque no se pueden hacer más privados. Los que sean protect se pueden hacer public o protect, mantener el que tienen, o public es el anterior, es por tanto más abierto, más público. Y default se puede hacer protect o se puede hacer public. No se puede hacer private porque es el que sería más restrictivo. Así que por lo tanto simplemente tienes que ir, este no puede modificarse, este puede dejarse como está o modificarse a public, y default puede modificarse a protect o a public. Así que por lo tanto, visto aquí de más a menos restricciones, podemos entender el funcionamiento. Veamos ahora, muy relacionado con los controles de acceso, los denominados métodos accesor. En muchos casos puede que tengamos una variable distancia en una clase que tenga reglas estrictas respecto a los valores que puede contener. Por ejemplo, en el caso de tener que poner el código postal limitado a 5 números. Para evitar que una clase externa configure esta variable código postal de modo incorrecto, como ya sabemos, podemos declararla como privada en una declaración tal como la que vemos aquí. Pero ¿qué ocurre si otras clases necesitan tener disponible esa variable para poder configurarla y por tanto utilizarla de forma útil en esa clase? Si nos encontramos ante esa situación, podemos dar acceso a otras clases a una variable privada usando un método accesor o método accesor dentro de la misma clase que esté la variable privada. Hacemos ese método público y por tanto las otras clases podrán acceder a él, pero tiene que estar dentro de la misma clase que la variable privada. Es evidente, porque si no, ese método tampoco podría acceder a una variable privada a la que solo se puede acceder desde la misma clase. Así que por lo tanto, mediante los métodos accesores contamos con un sistema para proveer acceso a variables que de otro modo estarían fuera del alcance de esas otras clases. Al utilizar un método para acceder a una variable privada, por un lado podemos permitir acceder a esa variable privada, pero mediante el método podemos controlar el modo en el cual se puede acceder o modificar esa variable. Recuerda, lo veremos un poco más en detalle, en fin, ya queda aquí claro, el ejemplo que pusimos al principio es justo un ejemplo donde hacemos esto, creamos una variable llamada formato privada, pero después creamos dos métodos para acceder a ella, que ahora sí ya podemos decir son los dos métodos que se denominan accesor o accesores, y como veíamos en uno de ellos solo permitíamos cambiar el contenido de la variable si era dos strings que determinábamos en el método. Del mismo modo podríamos restringir las formas en las que la variable puede ser accedida o modificada de muchos otros modos.
Suele ser muy común crear métodos accesor separados, uno para poder leer y otro para poder escribir en una variable, y esos métodos suele ser también, no es desde luego necesario, pero es una norma que se suele utilizar, poner delante del nombre de la variable set para configurar y get para obtener, set para escribir y get para leer el contenido de la variable. Es lo mismo que hicimos aquí en este ejemplo, como puedes ver también con get format y set format. La librería de clases de Java hace un uso muy amplio de este tipo de métodos accesor y que sigue este mismo formato de get, nombre de la variable, set, nombre de la variable. Por ejemplo, Java Beans, una tecnología para crear objetos cuyas variables pueden ser manipuladas en un entorno de desarrollo integrado, emplea muy a menudo este sistema de métodos accesor, set y get. Un modificador que ya hemos usado en otros videotutoriales es el modificador static, que como ya sabemos es usado para crear métodos y variables de clase, como por ejemplo vemos aquí. Estas variables y métodos de clase pueden ser accedidas usando el nombre de la clase seguido por un punto y el nombre de la variable o del método, como podemos ver aquí en color.black o círculo.pi. Ya lo veíamos también en su momento, podemos usar también el nombre de un objeto de la clase para llamar a variables y métodos de clase, pero no es nada recomendable. Es mejor usar el nombre de la clase para que quede más claro cuando estamos usando variables de clase, métodos de clase, o variables de instancia y métodos de instancia, que es entonces cuando usamos el nombre del objeto. Desde luego, las variables de instancia o los métodos de instancia no pueden ser llamados con el nombre de una clase, tienen que ser llamados con el nombre del objeto desde el cual se van a utilizar. Así que utilizando para las variables y métodos de clase el nombre de la clase queda más claro la escritura de código, aunque decirlo de nuevo que en el caso de variables y métodos de clase no es obligatorio, podemos usar el nombre de la clase o el nombre del objeto. Vemos aquí dos ejemplos de llamadas a variables o métodos de clase. En este caso, como vemos aquí, de la clase círculo y de la clase mat. Por la misma razón que veíamos hace un momento para las variables de instancia, las variables de clase pueden beneficiarse también de ser privadas y limitar su uso solo a métodos accesor. Vamos allá con un proyecto práctico que nos va a servir para practicar un poco con todas estas palabras clave, modificadores que hemos visto hasta ahora. Vamos a crear un proyecto que se trata de una clase a la que llamamos contador instancias, que nos va a indicar en cualquier momento, va a mantener la información sobre la cantidad de instancias de una clase que vayamos creando. Para ello vamos a tener que utilizar variables tanto de clase como de instancia. Vamos a usar en variables y en métodos public y private para ver un poco el funcionamiento con todo esto que llevamos visto. Y vamos a empezar por crear una variable de clase privada en la cual vamos a guardar una variable de clase privada que va a contener el número de instancias de la clase que se vayan creando. Es una variable de clase, por lo tanto vamos a tener que utilizar static porque el número de instancias es algo que concierne a la clase como un todo, no a ninguna instancia en particular. Recuerda que queremos saber el número de instancias de la clase y no de un objeto en concreto. Y va a ser privada, de modo que solo se puede acceder a ella a través de un método accesor. Así que creamos esa variable con los dos modificadores private y static como indicamos.
Recuerda que al tratarse de una variable de clase, esta variable se inicializa siempre que se cree un nuevo objeto de la clase, que es justo lo que queremos para poder llevar a cabo la cuenta. A continuación vamos a crear uno de esos métodos accessor de los que hablábamos, en este caso un método get, que va a permitir que el valor de la variable instancia privada pueda ser recuperado. Este método también lo vamos a hacer un método de clase porque se le aplica directamente a esta variable de clase. Así que aquí vemos. Vamos a utilizar get y set, por lo que ya dijimos. Este método lo declaramos protect y no público. Así solo esta clase, y también podría ser sus clases, pueden utilizarlo para acceder a la variable. Cualquier otra clase no va a poder hacerlo. Está restringido su uso a la propia clase o a las subclases de esa clase. En este caso no vamos a crear un método accessor set, porque el valor de la variable tiene que incrementarse solo cuando se crea una nueva instancia, que es lo que queremos hacer, llevar un contador de instancias, no un sistema para poder darle un valor a la variable. Así que aquí vemos un ejemplo de cómo se puede leer pero no escribir, pero sin embargo con otro método sí se puede modificar el valor que va teniendo número de instancias. En este caso será que se incremente en 1 cada vez que se cree un nuevo objeto de la clase, que es lo que queremos. Aquí lo vemos. Se trata de un método privado y de clase privado porque no es necesario que lo use ninguna otra clase. Y al ser de clase necesitamos que se ejecute. Y ya tienes que saber también perfectamente cómo podemos hacer para ejecutar este método de clase. Desde luego que tiene que ser utilizando un constructor para que se ejecute en el momento en el que se cree una nueva instancia de la clase, que es lo que queremos, que vaya aumentando en 1 el valor cada vez que se cree un nuevo objeto. Creamos ese método constructor, como ya sabemos. Vemos aquí cómo utilizamos la sintaxis de punto con el nombre de la clase, nombre del método, para que en el momento en el que se cree un nuevo objeto, el constructor se ejecuta y por lo tanto se ejecuta también el método addInstancia, que hará que aumente en 1 el valor que tiene la variable número de instancias. Pero observa que es lo que nos interesa ahora, el modo en el cual accedemos a variables privadas para cambiar el valor mediante el uso de métodos accessor, y en este caso, como vemos aquí, es un método que se encuentra dentro de la misma clase. Y a continuación creamos el método main para poder ejecutar la clase con una aplicación Java y poder comprobar el funcionamiento de estos métodos usando string y alguna función más, como vemos aquí. Empezamos por ver cuántas instancias hay del objeto. Aún no hemos creado ninguna, así que por lo tanto aquí nos tiene que devolver que getCuenta tiene un valor de 0. A continuación usamos un loop for para crear 500 instancias del objeto sin más, que es lo que hacemos en esta parte, y a continuación volvemos de nuevo a ver con contador instancias getCuenta el número de objetos creados, que ahora tendrá que aparecer un valor de 500, que son las que hemos creado. Si lo ejecutamos el archivo, vemos el resultado. Lleva a cabo la cuenta de las instancias que creamos con este loop. Pues pensaba que viéramos en este vídeo tutorial también otros dos modificadores, final y abstract, para empezar en el siguiente vídeo tutorial con paquetes y posteriormente interfaces, pero creo que se está alargando demasiado. Veremos en el siguiente esos otros dos modificadores, palabras clave final y abstract, y empezaremos también a ver los paquetes, pero de momento hoy quedamos aquí. Creo que es bastante material para este vídeo tutorial. Nada más por hoy. Os habló Jesús Conde. Nos vemos.